Buenas tardes, mis queridos educandos. Hoy vamos a aprender a calcular en Excel las áreas de algunas figuras geométricas. Comencemos, por ejemplo, con el cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Multiplicando lado por lado. Listo. Entonces, en un primer momento colocamos las variables. ¿Cuál es la variable de acá? Lado. Y aquí vamos a colocar el área, que es lo que queremos obtener. Muy bien. Entonces, para determinar el área del cuadrado, se multiplica lado por lado. Entonces, la variable aquí vendría siendo lado. Entonces, en una celda escribo lado, en otra el área. Muy bien. Entonces, ahora, démosle valores al lado. Por ejemplo, 10. Y aquí vamos a escribir la ecuación que me permite hallar el área. Entonces siempre empiezo con más. Entonces coloco más. Ese más quiere decir que va a empezar una fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Vamos a multiplicar el valor del lado por el mismo lado. Y le damos Enter. Ya quedó programada una celda que me va a calcular siempre el área del cuadrado dependiendo de lo que mida el lado. Me explico. Por ejemplo, si el lado mide 5, ¿cuánto esperan ustedes que sea el área? 5 por 5, 25. Continuemos. Por ejemplo, área de un rectángulo. La ecuación del área de un rectángulo es base por altura. O sea que para poder determinar el área del rectángulo necesito conocer la base y necesito conocer la altura. Entonces, en una celda escribo base, en otra celda escribo altura y en la última celda escribo área. Le doy valores, supongamos que la base valga 5, que la altura valga 10. En esta celda, la que está debajo del área, vamos a escribir la ecuación. ¿Cómo empieza la fórmula? Con más, entonces escribo más. ¿Cuáles voy a multiplicar? La base, pero la parte numérica, la base, la multiplico ¿con quién? Recuerden que este símbolo quiere decir por. Te lo multiplico por la altura y le doy Enter. Inmediatamente me lee el valor del área. Y por último, vamos a ver el área del triángulo. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? Base por altura sobre 2. Entonces, en una celda escribo la base, en otra celda escribo la altura y en otra celda el área. Muy bien, démosle valores, por ejemplo, que la base valga 8, que la altura valga 15. En esta celda voy a escribir la ecuación, la fórmula. Para empezar, ¿qué escribo? Entonces, más. Entonces voy a coger el valor de la base, voy a escribir esta fórmula. La base, miren la base, por la altura, miren acá, miren la altura, sobre 2, y le doy Enter, directamente me calculó el valor del área del triángulo. Y yo aquí puedo modificar los valores, por ejemplo, si la base fuera de 10, ¿cuánto sería el área? 75. ¿Me hice entender, mis queridos educandos?